Bueno, vamos a darles la bienvenida a todos. Mil gracias por estar en la primera charla del ciclo de charlas LATAM 2024. La verdad que un placer. Este año vamos a hacer menos, vamos a hacer 6. Vamos a elegir 6 lindos estudios para poder conversar. Presento el proyecto, como siempre, yo creo que la mayoría ya lo conocen, pero los que no, Proyecto LATAM es una plataforma que ya tiene 5 años. Es una plataforma independiente, que si bien tiene una pata importante en lo que es la academia, porque todos los que formamos parte del proyecto LATAM damos clases en distintas universidades, sí es cierto que nace como fuera de la academia, ¿no? Por eso es independiente, es educativa, formativa, mejor dicho, y es experimental. Nos interesa muchísimo la puesta en valor de la arquitectura contemporánea en nuestra región. Me parece que una de las cosas que pasan a los que somos profesores es que cuando estamos hablando de proyecto, solemos tener como la mirada muy puesta en lo que pasa afuera del continente, lo cual es muy válido. No es, la invitación no es a dejar de hacerlo, ni mucho menos, pero sí es cierto que hay una cosa que tiene que ver con el territorio que es propio y que tenemos que empezar a descubrir cómo otros arquitectos en situaciones similares a las nuestras, con recursos similares, tecnologías y presupuestos a veces parecidos a los nuestros, dan respuestas desde una cuestión territorial que además tiene que ver con cultura, geografía, un montón de cosas. La palabra territorio es como muy compleja. Saben que dentro de nuestro programa de acción hacemos estas actividades, las charlas LATAM, y nos interesa un montón esto de tejer redes y vínculos y de conocernos. Parece que cuando uno conoce al otro empiezan a pasar cosas mucho más interesantes. Tener la posibilidad de hoy de charlar con Andrés es un placer. Ya el año pasado para los que no saben, nosotros en la Universidad de Belgrano, que es donde por ahí tenemos como más oportunidad de meter esto de arquitectura en América Latina, hacemos el segundo cuatrimestre, un trabajo de investigación y de análisis, y el año pasado ya dimos una serie de obras de Andrés, así que me parecía como súper oportuno invitarlo, porque además este año también lo vamos a ver. Hemos tenido varios estudios argentinos y ahora empezamos a explorar por otros lados. Vamos a conversar con vos, así que bueno, te presento. No voy a leer esto porque esto está en la descripción. Si se meten en la página del estudio lo van a ver. Ahí abajo les dejo la página del estudio, por supuesto, para que por favor lo comiencen a seguir en Instagram. Como ya comunidad, Proyecto LATAM que somos, nos hacen un favor enorme si durante la charla se animan a hacer capturas de pantalla y después comparten alguna historia en su Instagram como para difundir la obra de los estudios que nos acompañan y la nuestra también, porque en la medida que nosotros podamos seguir creciendo, también podemos seguir difundiendo eh, todo lo que pasa en el continente, que es alucinante. Así que bienvenido, Andrés, placer enorme que estés con nosotros. Bueno, Sil, primero agradecerte por la posibilidad de transmitir mi obra y bueno, y agradecer a todos los que están participando por su tiempo. Y bueno, esta charla, nada, quería hablar de tres momentos de mi obra, ¿sí? Y si te parece voy compartiendo Sí, por pantalla supuesto, dale, sí, claro. y arrancamos, ¿sí? Sí, Bueno, esta charla la titulé Marcas y estas marcas son huellas territoriales, culturales, emocionales, psicológicas que los lugares, sociedades, eventos, experiencias y relaciones interpersonales dejan en una persona de manera consciente o inconsciente, conformando el horizonte mental desde donde cada sujeto habita su existencia. Y esas tres marcas eh, son la identidad, el ser y la nueva era. La identidad, acá esto es una cita de Alberto Buelas Lamas, que es un filósofo argentino que habla de metapolítica y habla también de la identidad iberoamericana.
y él dice que no debemos buscar la identidad de hombres y pueblos en la repetición mecánica de lo idéntico, sino en el ipse, una identidad conquistada a partir de la reflexividad y de la interpretación que el mismo sujeto hace de sí. Y acá puse estas imágenes porque, bueno, la primera tiene que ver con las sierras de Córdoba, con algo, nada, en lo que nací y lo que me atraviesa como territorio, y otras dos imágenes que tienen que ver con el campo. Eh, de chico iba de vacaciones de invierno al campo y, y bueno, ese horizonte, ese cielo amplio y esa unión entre la tierra y el cielo, siempre me marcó desde muy chico, lo mismo que cuando conocí el mar, ¿no? Y también ese horizonte amplio que en el valle no lo tenía de esta manera. Entonces, esas fueron unas primeras marcas que van quedando en el inconsciente y que van conformando ese material que después nos ayuda a proyectar. Y acá, para poner a algunas personas o influencias, bueno, Álvaro Siza tiene que ver con un viaje a los 20 años a Europa y la obra de Siza me impactó, me conmovió, la manera en que se adaptaba al territorio, el uso del basamento. Después Hiroshi Hara es un arquitecto japonés con el que un grupo de estudiantes y docentes en Córdoba trabajamos en el año 2003 en un proyecto de casas experimentales y que también me marcó de alguna manera. Muchas veces estas marcas quedan en lo profundo del inconsciente y, y son elementos que después utilizamos sin darnos cuenta. Y por último está Freud, que también es muy importante el psicoanálisis en mi proceso, en mi evolución, ¿no? Como persona y como arquitecto. Y en un momento eran como cauces distintos, lo que era la profesión y lo que era mi vida. Y, y a partir del psicoanálisis, es como que esos dos cauces se unieron en una única búsqueda. Los Miradores es una obra que, que se da en medio de un debate en la ciudad de Villa Allende que tenía que ver con la identidad de la ciudad y cómo esta identidad podía ser vulnerada por un crecimiento o por un cambio en el tejido urbano con una mayor densidad y cómo estaban proliferando los complejos de vivienda tipo housing y cómo eso iba socavando eh, la, el lenguaje de, de los diferentes barrios. Y bueno, y ahí es donde eh, esto me interpela y me pongo a investigar. Esto iba de la mano con una reflexión propia sobre mi propia identidad. Y entonces, bueno, ahí aparece una investigación, me pongo en contacto con Alberto Vuela, el filósofo, y empiezo a indagar sobre cuál era la identidad, si había una identidad en la ciudad, cuál era la identidad en Argentina, en la región. Y, y bueno, en base a eso, eh, a la conclusión que llego es
que siempre es singular, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta porque cada uno va a tener una mirada, un punto de vista sobre qué es la identidad y sobre cómo abordar eh, el ejercicio, ¿no? de la profesión. Acá lo que el análisis que termino haciendo es, bueno, que Argentina es un crisol de razas, es una eh, conjunción de muchas culturas y, y que hay una mixtura, ¿no? Entonces yo quise poner en evidencia esa mixtura, eh, la quise marcar a partir también de los opuestos o de los contrastes, que no siempre los opuestos o las diferencias, digamos que esas diferencias o esos opuestos pueden estar en equilibrio y pueden conformar una misma cosa. Entonces ahí es donde empiezo a trabajar con la idea del basamento, ¿no? Eh, que ata la obra a la tierra, a la topografía, y de volúmenes blancos que, que se posan sobre estos volúmenes y conforman una unidad, ¿sí? Eh, esta obra tiene dos ingresos, tiene dos calles, eh, y la idea era que todos los dormitorios estuviesen en planta baja, semienterrados. Entonces, cuando ves la obra desde lejos, ves solamente los volúmenes blancos y después esas columnas en forma de B para que parecieran como ramas de árboles desde lejos y, y pareciera que esos volúmenes están flotando. La idea también de enmarcar las visuales y de entender cuáles eran el valor que tenía la ciudad. Y la ciudad tiene como uno de sus valores, de sus potencialidades, el verde. Entonces, el verde y la privacidad, ¿no? Entonces, lo que yo quería era mantener eso, pero al mismo tiempo densificar. Entonces, era muy difícil encontrar esa conjunción entre privacidad y una mayor densidad. Y, y bueno, la respuesta siempre, en este caso es lo mismo, esto es otra obra, se llama Las Delfinas, y que también son tres unidades donde tenés un ingreso, del lado izquierdo tenés un ingreso peatonal y del lado derecho tenés la expansión de las viviendas. También está sobre un terreno en pendiente con ingreso por dos calles y donde aparece un basamento que nivela esa topografía y permite que de nuevo un volumen blanco apoye sobre ese basamento. También dentro de la obra, de, de- de estas obras y de las que siguen, hay un tratamiento con la mirada, ¿no? Una especie de ilusión óptica que también tiene que ver con una lectura social, ¿no? De un mundo donde todo está a la vista, donde todo se muestra, y la necesidad de poner algunos velos y, y dejar que un poco de misterio. Esta obra, al tener esa curva, lo que hace es que vos puedas ver desde cualquiera de las dos calles la mitad de la obra. Entonces, para recorrerla, para entenderla, tenés que recorrerla. Esta es la imagen desde la otra calle y ahí se ve como esa curva
hace desaparecer la mitad de la obra. Bueno, la Inesita es la última de esta serie, que también otro complejo de viviendas, en este caso son 6, creo, sí, 6. Y también utilizamos una circulación, eh, la circulación para ingreso a las viviendas por el lado izquierdo y los patios hacia la derecha, aprovechando el este, y después un espacio arriba, un espacio social con un asador y una pileta. Y esta obra tiene, que acá lo podemos ver, como una densidad mucho mayor de la de su entorno, pero lo que también quisimos hacer es, a partir de, de estos planos, de estos basamentos, ir generando esos velos, y arriba se ve esa fachada perforada que, que hay aire del otro lado, entonces le da cierta liviandad a la obra, y uno no se imagina eh, todo lo que hay por detrás. Acá aparece de nuevo otro plano, después de las cocheras, también tapando, bloqueando y dando esa, esa sensación de privacidad y de misterio. Ese es el acceso a la parte social. Y acá aparece un poco una exploración que tiene que ver con los patios y con una búsqueda que tiene que ver más con el ser. Eh, bueno, ella es Alfon, es mi hija mayor. En ese momento tenía 3 años y estábamos en la plaza. Era una de las tantas veces que la llevaba a los jueguitos ahí en la plaza. Estaba jugando y después de jugar salimos a caminar, como lo hacemos siempre, alrededor de la plaza, y se para frente a la iglesia y me dice, mira papá, un castillo. Y me pregunta si podemos entrar. Entonces, bueno, vamos, entramos, no había prácticamente nadie, vamos hasta el altar, volvemos y, y nos sentamos. Eh, Ella siempre tuvo una educación secular, no tuvo ningún contacto con la religión. Yo tengo una formación religiosa cristiana, pero ella no había tenido ningún contacto con la religión, y se sentó y me miró y me dijo si la podía dejar un ratito sola. Entonces me fui afuera y, y me quedé ahí mirándola, y ella se quedó sentada en silencio. Y después de un rato entré y le pregunté si ya estaba y me dijo que sí, y salimos. Y ese momento eh, me impactó enormemente, eh, y me marcó porque entendí que el espacio podía propiciar otras conexiones. Y bueno, Casa H es eh, la posibilidad de explorar esa espacialidad. Esta casa es la casa de un artista, de un músico. Eh, y en esta casa yo quería explorar el silencio como esa posibilidad de propiciar la introspección y, y la creatividad y la conexión con lo más profundo de cada uno.
Bueno, Casa Calma es la continuidad de esta exploración, ahora ya con un complejo de 13 viviendas en planta baja que se conforman alrededor de un claustro, de un patio central, eh, y que, y que de nuevo aparece también a lo largo de la obra, eh, las diferentes exploraciones, los diferentes momentos eh, siguen acompañando a las búsquedas siguientes, ¿no? Se va como enriqueciendo eh, los recursos y los elementos con los que vamos proyectando. Y acá es todo un basamento también, un basamento esta vez de piedra. Eh, en este tipo de complejos es muy difícil el tema de la privacidad, del silencio, y yo creo que acá lo logramos. Yo he hablado con algunos propietarios que ya están viviendo y bueno, por ahí para verificar si era como lo habíamos pensado y, y la verdad que esto, por ejemplo, es detrás de este muro están los patios y, y el ingreso a dos viviendas por los laterales. Entonces, el hecho de que no haya prácticamente ventanas hacia el frente, de que ese volumen comparta dos ingresos, hace también un poco ese trabajo de ilusión óptica, de no saber eh, qué hay del otro lado, y cuando entras al complejo pareciera que hay la mitad de casas de las que realmente existen. Se pasa a través de unos tajos, no hay puertas, y estos patios son como el hall de cada vivienda. Eh, Estos patios permiten también que las viviendas se abran por completo y les dé una fluidez, ¿no? Una conexión a los dos patios, al de atrás y el de adelante. Trabajamos también con dobles alturas. Este es el Zoom. Y bueno, y por último, la última marca tiene que ver eh, tiene que ver con, esto inicia en la pandemia, ahí como que realmente fue muy impactante. Para mí empecé, bueno, para mí, para todo el mundo, pero ahí empecé a entender que, bueno, que el tiempo se aceleraba y que los cambios que parecían que iban a venir mucho más adelante, los teníamos ya, estábamos en el futuro. Entonces, el teletrabajo, la educación a distancia, eh, lo que tiene que ver con la realidad virtual, empezamos a utilizar realidad virtual, que después les voy a contar un poco sobre eso. Bueno, lo que tiene que ver con la nueva forma de comercio, las criptomonedas, el 5G, la robótica, los ODS, calentamiento global, la IA como, como uno de los elementos fundamentales. En esto estamos en la cuarta revolución, si entendemos como la primera, la de la máquina de vapor, después tenemos la de los transistores, después tenemos la de Internet y la era digital, y hoy tenemos la de la inteligencia artificial, realidad virtual, blockchain, y robótica eh, a la cabeza de esta cuarta revolución, con guerras, con desplazamientos poblacionales. Todo esto lo que genera es que hasta este momento las ciudades se conforman de manera
centrípeta hacia el centro, buscando el intercambio comercial, cultural, de trabajo, y por primera vez ese movimiento es centrífugo, porque hoy podés estar en cualquier lugar y trabajar desde tu casa para cualquier parte del mundo. Y bueno, eso realmente es una revolución. Entonces, esto, a partir de esto, eh, creamos una startup que se llama Ito, y que lo que hacemos es meta-arquitectura, que básicamente sería diseñar, construir y habitar la arquitectura antes de construirla físicamente. Usamos gemelos digitales y acá hay algunas obras que empiezan, que están basadas en esta tecnología, eh, y que también empezamos a explorar lo que tenía que ver con la industrialización a partir de esta tecnología para poder hacer más eficiente las obras, que era todo también un tema que nos veníamos preguntando, eh, si era sostenible esta manera de construir. Esto es un edificio de 50 departamentos, que está hecho con premoldeados de hormigón, que también mantiene la misma lógica de privacidad, de recorrido, de un basamento que lo envuelve. Y esta casa, la H300, también hecha con premoldeado de hormigón, y esto es un recorrido con el casco de realidad virtual, que la verdad que nosotros cuando empezamos a trabajar con esto entendimos que estábamos en el futuro, porque yo siempre me consideré un arquitecto de obra, porque en la obra podía terminar de ajustar y de ver las proporciones, y si hacía falta una hilada más, se le agregábamos. Y acá me puedo anticipar a eso, y me puedo anticipar un montón de detalles, cosas. Acá también entra el plomero, el electricista. En este caso, esto está planteado para el consumidor, ¿no? Para la persona que va a habitar el espacio, pero hay otros gemelos que son más técnicos y que se exploran de la misma manera. La verdad que esto, verlo en la pantalla no es lo mismo que estar de manera inmersiva, ¿no? Es una cosa realmente diferente. Y, y también utilizamos inteligencia artificial para algunos procesos constructivos y de seguimiento de obra. Eh, y bueno, explorando estas nuevas herramientas que hacen también a la técnica y al ejercicio. Y, y nada, me parece que estamos en un momento de mucho cambio, y que la verdad que a nosotros nos apasiona todo lo que está pasando, y que lo importante es poder, digamos, utilizar esta tecnología, porque bueno, como todo, hay cosas buenas y cosas malas, pero bueno, queremos hacer foco en lo positivo que tiene, y, y nada, día a día nos vamos sorprendiendo con las posibilidades nuevas que tenemos.
Estamos. Buenísimo, gracias. Bueno, abramos el diálogo. Me parece que Dale. pasaron como cosas súper interesantes. Siempre da como cosa interrumpir, pero una de las cosas que pensaba, el otro día estaba probando realidad con el Oculus, no sé si lo probaste alguna vez. Sí, sí. Bueno, que sí, tal cual, verlo en la compu no es lo mismo que estar metido adentro de ese mundo, que es la verdad que es súper interesante. Pero es súper interesante cuando viene, mi opinión personal, acompañado de toda la reflexión que vos haces antes. Cuando viene con sustancia por atrás. Sí, me van interrumpiendo si alguien quiere hacer una pregunta. Yo porque me quedé con algunas palabras que... Sos el primero que menciona Freud, creo. Por lo menos en estos 4 años sos el primero que se mete con Freud. Porque hay algunas cosas que me resultaron interesantes. Bueno, todo me resultó interesante, pero yo veía que tus obras tenían como esta cosa, este hilo conductor dada por el basamento que las ancla bien a la tierra, ¿no? Como tener los pies sobre la tierra, después con estos elementos blancos que flotan por arriba y que hacen mucho hincapié, me hace recordar mucho a cómo trabaja Barragán, esto de lo privado y de la arquitectura que se mete para adentro, lo privado, el silencio, el manejo de los patios, me pareció que encontré ahí como en lo privado, en el silencio del patio, como algunas cosas que se iban repitiendo que me parecen como interesantes. Eh, Bueno, de hecho, la obra de Barragán es eh, una obra que nada, que me atraviesa. Yo al principio pongo a algunos arquitectos, pero a lo largo de, de la vida hubo muchos arquitectos que fueron marcando y eso que decís está, digamos, hay algo de Barragán, más en lo último con seguridad, ¿no? Es un arquitecto que me ha marcado. sí, yo lo veo, lo pondría ahí en la tríada, lo agregaría a Barragán, porque veo conceptos de Barragán, por ahí hay una estética que es tuya y no tiene por qué estar, y está bueno el tema del ladrillo y Córdoba y las sierras, eso está genial, pero bueno. Contame un poco más lo del hito, que abriste como la puerta y me quedó como algo, Bueno, la primera está construida, no, ninguna de las dos. no. Ito es un proyecto que surge en el 2020, eh, cuando estábamos encerrados, y Ito es una empresa tecnológica, ¿sí? Que lo que viene a hacer es a darle soporte, nace para darle soporte a lo que es Andrés Alonso Arquitectos como estudio de diseño, ¿no? Y yo en ese momento estaba trabajando con una empresa, para una empresa desarrollista, con Casa Calma, y, y ahí surgen, digamos, ahí empiezo a ver cuáles son los dolores por ahí del desarrollismo y cuáles eran los dolores propios al construir y tratar de resolver eso utilizando la tecnología, ¿no? Entonces, ahí aparece un proceso de transformación digital en el estudio y donde se arma, digamos, arma un equipo, pues ya somos varios, arma un equipo y entonces no sabíamos si Andrés Alonso Arquitectos iba a dejar de ser y íbamos a hacer hito o si iban a convivir y hasta hace muy poco tiempo que determinamos que tenían que seguir existiendo los dos. Eh, entonces, eh, Ito está más abocado a la investigación, es como un laboratorio, está la investigación de nuevas tecnologías, también ahí aparece algo que tiene que ver con otra marca, que es la enfermedad de mi padre y la muerte de mi padre por Alzheimer, y una pregunta sobre cómo los espacios pueden, digamos, mejorar la salud, ¿no? Y ahí aparece una exploración sobre la neuroarquitectura,
pero en realidad yo llego a la neuroarquitectura por la epigenética, y entonces ahí es donde la epigenética lo que viene a decir es que el gen se modifica en contacto con el medio ambiente. Entonces ahí es donde yo me hago la pregunta, bueno, entonces el espacio es ese medio ambiente con el que más en contacto estás. Entonces, ¿qué pasa con ese medio ambiente? ¿Qué pasa con la salud? Y ahí llego a la neuroarquitectura. De hecho, ahí me pongo en contacto con Higuera Trujillo, que es el director de la parte de neuroarquitectura de la Politécnica de Valencia, y empiezo a utilizar la realidad virtual para poder, porque ellos hacen todas las mediciones con un casco de realidad virtual, donde analizan, ¿no? Neurocientíficos analizan el comportamiento cerebral en función a cómo impacta el espacio en esas personas, ¿no? Y bueno, entonces ahí aparece como una rama de investigación, y, y bueno, y después, digamos, todo lo que tiene que ver con cosas que, digamos, con cosas muy actuales que tienen que ver, por ejemplo, con palabras que hoy son más comunes, que es la eficiencia, ¿no? Y ser más eficiente. Y todas las revoluciones lo que vienen a hacer es hacer más eficiente, ¿no? Entonces, estamos en un momento, estamos en plena revolución, es algo apasionante, realmente, porque estamos en medio de una revolución, que por ahí, estando en el medio de la revolución, no te das cuenta, ¿no? Pero esto es lo que después se va a estudiar, y de acá van a salir las nuevas formas de hacer y las nuevas formas de hacer arquitectura. Por eso también nosotros, arquitectura nos quedaba como chico por todas las preguntas que teníamos, entonces por eso hablamos de meta arquitectura, ¿no? Que meta es más allá de la arquitectura, eh, y eso, nada, es una plataforma para la experimentación y el análisis. ¿En qué momento lo meten, Andrés? ¿Cómo? En qué momento empieza a incursionar la tecnología? ¿Durante el proceso proyectual? Desde ¿Reemplaza el algo? inicio. Desde el inicio, hay algo que atraviesa la obra de punta a punta, que es, en, en psicoanálisis sería el objeto mirada, ¿no? Que es la mirada. Y, y a mí la realidad virtual me permitió estar adentro de la obra desde el minuto cero, entonces yo diseño escala uno en uno desde adentro de la obra. Eh, y, y digamos, y ¿Ya estás siempre, diseñando con los sí, cositos puestos? O sea, sí, tu proceso de proyecto cambió. ¿Cómo es ahora? totalmente, 100%. 100%. De hecho, ahora estamos trabajando, incorporamos al equipo a un artista 3D, que es un genio, que es un chico, Aus, un chico de Salta. Entonces, nosotros, hoy yo puedo diseñar en realidad virtual, en hiperrealismo, esas imágenes que viste, no, la verdad que no dan cuenta de lo que realmente, cómo se percibe el espacio y cómo se perciben las texturas, y realmente es hiperrealismo. Entonces, yo voy diseñando en tiempo real, cambiando materiales, cambiando las orientaciones del sol, y viendo cómo es mucho más rápido el proceso, es muchísimo más rápido. O sea, yo hace mucho tiempo que no hago maqueta, Eso te esas iba a maquetas que preguntar, vieron porque son digitales. es un proceso de proyecto como muy individual o puede participar parte del equipo. No, no, Es no, como que es estás en como equipo. aislado, No, porque yo lo veo en realidad virtual. ¿sí? Nosotros tenemos algunos cascos, entonces podés verlo al mismo tiempo, pero después hay arquitectos trabajando y modificando las cosas que yo le voy pidiendo, porque yo con el joystick le puedo marcar lo que quiero que me modifique, entonces hay una precisión. Yo digo,
este detalle acá, esto. Entonces van tomando nota y van ajustando también en el momento. Entonces, desde el proyecto, desde la idea, te diría, eh, que ya empezamos a implementarlo, ¿no? Y también utilizamos metodologías ágiles, que son metodologías que se utilizan en la industria tecnológica, ¿no? Y eso también hace como más rápido y más ordenado el proceso creativo, que para mí el proceso creativo siempre es caótico. Yo funciono caóticamente a la hora de crear, pero, pero cuando vas escalando necesitas tener algún tipo de orden. Entonces, estos soportes que son, qué sé yo, plataformas como Notion, que utilizamos como cosas para tener un flujo de trabajo más ordenado, y después lo que tiene que ver con implementación BIM, ¿no? Eh, También para toda la cuestión técnica y de capacitación a las personas que intervienen, sean profesionales o sea el plomero, el electricista, cualquiera que intervenga en la obra. Entonces, es un proceso que va de punta a punta hasta, te diría, la certificación de obra, y el Gantt de avance de obra también con inteligencia artificial y blockchain. Eh, y ahora estamos indagando en lo que tiene que ver con la dirección de obra 4.0, que decimos, que tiene que ver con escaneo de nube de puntos, para poder escanear lo que se construyó, solaparlo con el gemelo de proyecto, ¿no? Y poder ser más preciso en ese control de obra, para que tenga mayor, sería como un control de calidad. Sí. Eh, pero bueno, eso es como la parte de la técnica, De la pero herramienta. quizás vos acá, digamos, haces más hincapié en lo que tiene que ver con otra etapa que es como el inicio de la carrera, ¿no? De lo que tiene que ver con cómo se aborda la disciplina, me imagino, ¿no? Pero estamos conociendo cómo es tu manera de hacer arquitectura, ¿no? No importa, hay seguramente chicos que están en los primeros años y otros que están más avanzados. Pero es interesante lo que te decía al principio, por lo menos me parece a mí, que toda la parte que es reflexiva, que tiene que ver con un contenido simbólico, donde vos entendés el territorio y tomás posturas, después la herramienta que uses Exactamente, es otro tema. Probablemente también la herramienta te permita descubrir miradas nuevas, ¿no? Y cosas que antes no habías visto por la bondad de la herramienta en sí misma, pero no reemplaza eh, tu reflexión al respecto. Eso está clarísimo. totalmente, Abrimos totalmente. micrófonos antes de que, por si no, es como una charla entre Andrés y yo. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, acotar? Están planteando, creo que la primera vez que se plantea en una charla esto de la inteligencia artificial, que me parece que es algo que vamos a tener que empezar a explorar de a poco en las universidades. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia que quiera compartir? No se pongan tímidos, abran el micrófono, cuenten, o le quieren hacer alguna pregunta a Andrés de cómo están implementando estas nuevas tecnologías, aunque ya lo has contado. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, sigo charlando eso con él, pero para, para que abran y pregunten y consulten, porque es el momento. Yo tengo una pregunta, perdón. Sí, claro, dale. Eh, ¿Cómo se puede empezar a trabajar con la arquitectura, qué digo, con la inteligencia artificial eh, mientras eres un estudiante de arquitectura? O sea, ¿cómo llegas a este tipo de hacer proyectos? Mira, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 24. Ay, no 24. vemos O tu sea que nombre, perdón. YouTube, Terry, no te escuché, perdón, ¿cómo es tu nombre? Terry. 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 Mira, Terry, nosotros investigamos muchísimo, hay muchísimo contenido en YouTube. Hoy también hay espacios de aprendizaje. Hoy
con Internet. Bueno, si querés, la primera forma para la más fácil es ChatGPT. Nosotros tenemos ChatGPT en cada compu y lo utilizamos absolutamente para todo. Entonces, esa es una herramienta imprescindible para empezar a incorporar otras, ¿no? Y hoy tenés muchas herramientas gratuitas, muchos software gratis que están en beta eh, para explorar. Tenés, pero muchísimas cosas, desde lo que tiene que ver con la creación de imagen, lo que tiene que ver con la creación de plantas arquitectónicas, eh, y bueno, estas cosas que te mencioné, que ya en este caso todo lo que tiene que ver con Gantt dinámico de avance de obra y esas cosas son eh, nada, son pagos, supongo que habrá alguno gratuito también, después, bueno, pero hoy te diría que con inteligencia artificial hay muchísimas cosas, hasta eh, no sé, la asistencia para una call y que la inteligencia artificial te haga la minuta de esa reunión. Hay un montón de cosas que se pueden explorar, pero lo que tiene que ver con el diseño, eh, bueno, está Dalí, hay un montón, ¿no? Un montón de cosas. Yo creo que eso también, lo importante también es, para mí, la exploración, la investigación, que no necesariamente la vas a poder aplicar de manera inmediata, pero sí es importante que vayas entendiendo qué hay a disposición, cuáles son las nuevas herramientas, ¿sí? Y que vayas explorándolas y en algún momento vas a poder conectar. ¿Para qué? ¿Cómo lo puedo usar? ¿De qué manera? Porque eso ya es una búsqueda más personal. Sí, tal cual. No hay que tenerle miedo, ¿no? Me parece Totalmente. que lo que Tengo decís una vos de pregunta, empezar a perdón. explorar. Sí, ¿quién está? Perdón, que no veo. Sam, perdón, pero no Sam, tengo hola cambio. Sam. Perdón, Andrés, que no me Sí, ves, pero no sé qué pasó. sí, No te Sam. puedo. Sí. No, una pregunta. Ahí vi en la presentación que vos tenías unas maquetas. Sí, En general, trabajas el tema del entorno, del conjunto, en la producción del proyecto. En una mencionaste que trabajabas en claustro, o sea que estabas, digamos, trabajando el tema de los vacíos también. ¿En qué momento entendés que eso se puede empezar a entrelazar con la inteligencia artificial? Porque el trabajo artesanal en la producción de proyectos también genera otro tipo de percepciones sobre lo que uno quiere lograr, ¿no? Con la arquitectura. sí. La verdad que yo no sé si te puedo responder a eso, Sam, porque en realidad eso es una exploración muy singular, ¿no? O sea, cada uno utiliza los elementos o siente eh, de una manera diferente, o percibe de una manera diferente. Yo la verdad que las maquetas que viste son maquetas digitales en realidad, porque yo hace años que no hago una maqueta física. Eh, Porque nunca, en realidad sí, de estudiante sí, y me gustaba, pero yo te diría que después que terminé el FACU en 2005, no hice más una maqueta. Eh, entonces, ese trabajo, es cierto también que yo he tenido mucho trabajo artesanal y mucho contacto con la obra, ¿no? Entonces yo he tenido mucha obra y esa parte la tenía ahí, la cubría con la obra. Eh, y hoy, digamos, me puedo anticipar porque hoy el estudio de arquitectura muchas veces ya no construye lo que diseña, entonces al no construir lo que yo diseñaba me quedaba, digamos, era un problema porque no podía, no me Experimentar lo que vos, alcanzaba. claro, no ¿Cómo? podías experimentar
lo que vos planteabas en obra como Claro, una especie claro, de maqueta uno en uno, ¿no? Digamos. exactamente. Entonces, ahí es donde entra, te diría más que la inteligencia artificial, la realidad virtual primero, eh, y eso me ayuda a anticiparme, ¿no? A la obra y a no tener que estar en la obra, ¿sí? Y saber que lo que se ejecute va a estar bien. No sé si respondí. Sí, sí, estás hablando obviamente siempre de una visión personal y de tu experiencia en cuanto a este proceso. Sí, Pero, total, pero siempre personal. Sí, esto que decís de la obra es interesante porque justamente lo que hacías estabas adentro de la maqueta, ¿no? Digamos, en algún punto, hasta que eso exactamente. era una obra de arquitectura, mientras era una obra en construcción, le ibas moldeando también un poco. Exacto, exacto. Lo que me pasaba ahí que, digamos, no era, que se puede hacer en una determinada escala, pero ya en escala más grande no me podía poner a experimentar adentro de la obra. Entonces, bueno, es en realidad es una respuesta a una necesidad del uso de la realidad virtual. Pero como te dije y como vos también aclaraste, eso es una búsqueda personal y es muy singular la aproximación que cada uno tiene con la arquitectura. Sí, por además también cada herramienta responde como a sensibilidades distintas y va a haber gente que, no, por ahí hay partes de la herramienta que sirven y otros que no jamás querrán cortar Exacto, el vínculo con el material de la maqueta. Para mí claro. es una herramienta fabulosa cuando estudias y después también experimental. Es fantástica, es la mejor de todas, en realidad, la maqueta. También se pueden complementar, digamos, no hay por qué casarse con una o casarse con la otra, se pueden seguir, uno puede Sí, superponer técnicas y herramientas y explorar hasta que te pase lo que te pasó a vos, que a vos que te sentiste como más cómoda más cómodo con el descubrimiento de una herramienta y la adoptaste. Está sí, perfecto. en realidad yo básicamente dejé de hacer maquetas por una cuestión de recursos. No tenía los recursos para hacer la maqueta, las piezas gráficas, las imágenes, no tenía el recurso, entonces dejé de hacerlo eh, y era más rápido hacer una maqueta virtual, digamos. Entonces, simplemente por eso. Preguntas. Seguimos con micrófono abierto. O si quieren escribir la pregunta por el chat y después la leo, si prefieren no abrir el micrófono, pero así lo aprovechamos a Andrés. Mientras tanto, te pregunto yo algo. Entre los proyectos que ya tenés proyectados y construidos y estas exploraciones que has hecho a través de Ito, ¿sentís que cambió algo en tu manera de proyectar o tu conexión con esto del territorio al estar dentro de este mundo hiperrealista que no existe en realidad? ¿Cambió algo? No, no. En realidad es como... Porque tu última obra, perdón, tu Sí, última obra es como un capítulo distinto. Esa rosada me recuerda mucho a la línea que están explorando los mexicanos ahora, ¿no? sí, No sé en qué material le estás pensando, si es un hormigón que tiene como tintes, parece casi sí. como un adobe. Hay una exploración de técnica constructiva y de material muy distinta a la que tenías en la Inesita Exactamente, y sí, en Adore. Es realidad, como otro capítulo. sí, porque eso está planteado con premoldeado de hormigón eh, pigmentado. Claro. Entonces, sí, ahí aparece una exploración de otras materialidades. Digamos, toda esta cuestión tecnológica no necesariamente tiene que terminar en una industrialización, ¿no? Puede también alojar lo que es una construcción tradicional. Pero bueno, estábamos explorando todo el proceso. eh, y sí, por supuesto que tiene que ver con algo mexicano, porque también ahí hubo
unas preguntas nuevas y otra mirada sobre la arquitectura hispanoamericana. Y bueno, entonces ahí estuvimos investigando nuevas materialidades, nuevas. Y te diría que también hay algo eh, que es wabi sabi, que es como un estilo, es como un minimalismo en su mínima expresión, ¿no? Del material puro, de lo mínimo, que es más, algo más oriental, te diría, pero que bueno, tiene por supuesto el condimento de la región. Bueno, lo liberamos, Andrés. ¿Alguien quiere aprovechar, hacer alguna consulta más? Quería Eh, preguntarle, sí, em, perdón. a May, dale. a mí también me pareció como que había mucha influencia de Barragán y igual de todas formas quería preguntarte si tenías otros referentes latinoamericanos en tus obras. Sí, sí, la verdad que, bueno, lo que se está haciendo en México es increíble. Hay un montón. En México hay mucho. Eh, Hay mucho en Argentina. Hay muchos argentinos. eh, Rosario está haciendo cosas muy buenas. Eh, Acá en Córdoba hay grandes arquitectos, en Buenos Aires, en Salta, digamos, en toda Argentina hay grandes arquitectos. No te puedo nombrar uno porque la verdad que son muchos los que miro. Eh, en Chile hay muy buena arquitectura, en toda la región hay muy buena ¿Dónde arquitectura. mirás? ¿Dónde buscas referentes, Andrés? ¿Dónde te nutrís? Digamos, a partir de dónde arribo a esta arquitectura o de qué No, en región. general, digo, sí, en la última imagen yo veo mucho de Macías Peredo, de Héctor Barroso, de Sí, Atelier Arts. sí, Hay sí, una sí, cosa mexicana a full, sí, sí, pero sí. no, digo, a la hora de mirar como por qué canales de la vida buscas info, cómo te vas Eh, encontrando con esta arquitectura. Mira, por ahí en encuentro con algunos arquitectos, digamos, algunos arquitectos mexicanos hace varios años me los mostró un amigo, Manu Cucurel, que es un arquitecto de rosarino muy bueno, y ahí es como que empecé a indagar sobre otros arquitectos también chilenos y así, ¿no? Y por ahí de encuentros no es que yo estoy buscando de una manera metódica, sino que me Activa. voy encontrando, sí, me voy encontrando y nada, pero sin método, te diría, Está muy bien. Bueno, pero movimiento genera movimiento. O sea, totalmente, ¿no? totalmente, Hablar, esto, la charla, conocerse, me parece que así van apareciendo las nuevas ideas. totalmente. Bueno, dice Vero, excelente charla, incoherencia, evolución, sensibilidad y diseño. Gracias, Vero, por tus palabras. Bueno, muchas gracias. Gustavo dice, hola, la búsqueda de la elección del material de donde parte, el color, la textura, muy buena la charla. Bueno, muchas gracias. Te la redondeo yo. ¿Cómo pasás del basamento de ladrillo con las piezas blancas al cambio de color y textura en lo que vimos en la meta arquitectura, vamos a decirlo así? Bueno, en realidad, yo no sé si eso ha quedado para siempre eh, en el olvido, digamos, y no lo voy a utilizar de nuevo, no lo sé. Eh, pero bueno, ese basamento tiene que ver, esas primeras obras tenían que ver con una cuestión presupuestaria. Y los miradores, particularmente, el dueño tenía un corralón y dentro de los materiales que tenía era metal, perfiles metálicos, bovedilla, ladrillo cerámico,
cemento cal, ¿no? Mosaicos, La optimización de los piso granito. recursos. Entonces era lo que Está muy bien. había, Está muy ¿no? Era un cliente con Eh, productos. bien. Está muy bien. Un cliente con ¿Cómo? corralón. Muy... Un cliente con productos, digamos. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, esa es la verdad, digamos. Muchas veces ese límite, como esto, ¿no? De las marcas, que siempre son un límite, pero que ahí está la potencialidad, en esos límites. Entonces, cuando uno indaga en eso y no se frustra porque no hay más presupuesto, aparece algo creativo, digamos. Está la potencialidad en el límite. Totalmente. Voy a quedar con esa frase que es muy buena, la potencialidad en el límite. Porque a veces el tener menos recursos nos hace todavía mucho más creativos. Terminamos haciendo cosas mucho más interesantes que el que tiene un abanico enorme de materiales y el que tiene además presupuesto ilimitado. O sea, nuestro presupuesto, nuestra material ilimitada está acá adentro. Exactamente. Sí, Ahí está el señor. límite. Ahí está el límite. Bueno, mil gracias, Andrés. La Bueno, sí, verdad, a espero vos. Muchísimas gracias. encontrarnos a futuro. ¿Vas a venir a la Bienal a Buenos Aires? Seguramente que sí. Así también cuando vengas poder encontrarnos y te invitamos para que vengas a dar una charla presencial o armamos algún tipo como de workshop. Sam, el que está hablando es Me Samuel encantaría. Bertoni. Samuel es colega, damos los dos damos clases en Belgrano. Así que avísanos si algo Por armamos. supuesto. Con la Yo, Facu o con Proyecto Latam, dale. algo armamos, ¿te parece? Así Bueno, y quedamos cuando vengan conectados. a Córdoba, están invitados también, ¿eh? Hace tanto que no voy, pero sí, Buenísimo. un placer. Tenemos que hacer un viaje de arquitectura a Córdoba, Sí. Mirá, ¿no? nosotros vamos a estar en Casa Foa. Ahí, si quieren, pueden venir a visitar Casa Foa Córdoba Mira, y aprovechar es del 2 de mayo al 2 de junio, creo. ahora, Sí, ya. Ay, qué lindo una escapada. Bueno, vamos a pensarlo. Pero en algún momento vamos a hacer este encuentro presencial seguro. dale, será un Bueno, placer. placer enorme. Gracias por tu tiempo, Igualmente. Andrés. Gracias a vos y gracias a todos por el tiempo. Gracias y gracias a todos por haberse sumado. Así que bueno, nos vemos en la próxima charla dentro de un mes. Gracias a todos. Adiós.